Hola amigos, ¿qué tal? En las leyes de la física, para toda acción hay una reacción y esta reacción se da en la misma magnitud de fuerza, pero en sentido contrario. La prueba se encuentra en este experimento. Este es el nivel de energía que se aplica y viene en sentido contrario con la misma magnitud de fuerza, va perdiendo su energía, etcétera. Vamos a darle con 2 y así sucesivamente. Comprobamos que, en efecto, en las ciencias naturales, esta es una ley, pero estamos comprobando también todos los días que esta ley está inserta en los procesos y en los fenómenos sociales. Entonces, si hay acciones, hay reacciones sociales. Y si las reacciones sociales son incómodas, es porque las acciones no son las acciones correctas. Perdón. Bueno, pues un gusto estar una vez más aquí con ustedes. Esto es la reforma al Poder Judicial. Siguiente capítulo, en el sentido educativo, en el sentido antropológico, nosotros tenemos que estar revisando en efecto las reacciones de nuestras sociedades. Por lo tanto, las relaciones humanas ya habíamos definido son el, el, el enfoque o el punto donde nosotros estamos insertos y por lo tanto, en términos lingüísticos, nosotros estamos en la acción comunicativa y observamos en específico la oralidad. No nos vamos por el lenguaje escrito, sino por el habla. Y entonces, reaccionando a estas metodologías de la ciencia, después de haber comprendido ciertas leyes, tenemos que la transculturación propiamente de la acción comunicativa son reacciones de acciones y actitudes que reflejan burla hacia alguien o hacia valores culturales, extravío de materiales u olvido de los mismos, desorientación o incapacidad de sostener una conversación amena, disfunción al no sostener o llevar un ritmo adecuado con las personas presentes, con los cumplimientos o los compromisos y actividades pactadas o contratadas. Eso es transculturación en el ámbito de la acción comunicativa. Recuerden, yo tenía esta observación en la parte del turismo cultural y es ahí que esto me lleva a entender la importancia de las relaciones entre los seres humanos. Entonces, bueno, pues solucionar los problemas de la transculturación no es un asunto fácil, es un asunto de la democracia y como ya lo dijo Norberto Bobbio, pues la democracia es perfectible. Y si la democracia es un fenómeno social, pues también cada una de sus partículas de la sociedad, como somos cada uno de los ciudadanos, pues también somos perfectibles. Ahí la importancia de la psicología que entran con el trabajo del individuo, con el trabajo de la personalidad y nosotros pues nos hemos, evidentemente nos hemos inclinado por la observación de ciertos aspectos de esta evolución democrática. Entonces, bueno, pues en esta perfectibilidad es posible transitar eh, en los distintos contextos y percibir que la humanidad tiene realmente un proceso por el cual ya pasó, que no hay que descubrirle el hilo negro a las cosas, que realmente lo que nos hace mucha falta es sabernos escuchar los unos a los otros. Entonces, bueno, pues en mi caso la idea es, como educadora, en este caso como docente, facilitarles la atención y el tratamiento a las soluciones de estos fenómenos sociales complejos, el fenómeno de la transculturación en específico, a partir de la acción comunicativa. Eh, Ustedes van a decir, bueno, esta ya se va a extender otra vez y otra vez nos va a hablar de la parte teórica y está muy rebuscado. Sí, esto lo comprendo porque pues las personas que leemos estamos en un mundo de palabras, de ideas, frases, formas y contextos a los cuales todo ello pertenecen. Entonces, es muy difícil sintetizar, pero lo traduzco, lo que justo acabo de decir, como que nosotros lo que intentamos
Aquí no solo es facilitar por otorgar una parte del conocimiento que te ayude a complementar tus propias ideas, sino tratamos de decir mucho con poco. Otra vez, tratamos de decir poco y con calidad. Eso es algo que lo aprendí en el turismo. En términos internacionales, aquí se le dice menos es más. Pero no nos dejemos llevar por estas predisposiciones sobre las experiencias turísticas. Al contrario, para poder entrar de lleno a esto de las reformas del Poder Judicial, pues tenemos que entender que hemos pasado, lo repito una vez más, por distintas percepciones. Y a lo largo de la historia, los pueblos, bueno, se han visto invadidos por ideas que no necesariamente son ideas que nos gustan. Sin embargo, son ideas que ordenan el sistema y que ordenan la vida para todos nosotros. Entonces, bueno, pues uno nace, se reproduce, produce, se desarrolla y muere. Si lo vemos ya más complementario. Antes la vida era reproducirse y producir. Entonces los conflictos están ya desde estos principios observados y tenemos formas lineales del pensamiento. Si nos vamos un poquito más hacia la neurología, ¿verdad? Y estas percepciones también lo podemos ver incluso desde la aritmética, desde la matemática. A mí me gusta un poquito más utilizar esta parte porque en la matemática, por ejemplo, tenemos formas de percibir los binomios, los trinomios, los cuatrinomios, y todo esto de manera algebraica va aumentando también de manera logarítmica, por ejemplo, y va teniendo consecuencias más interesantes a todos niveles, ¿no? Recordemos que en la actualidad pues estamos muy pegados a lo cuántico, muy en lo específico, y que ahí se nos pierden ciertas conceptualizaciones del tiempo, de la energía, del espacio, que no se pueden aplicar en la misma magnitud que cuando se suceden estos fenómenos en el macrocosmos. Bueno, a lo que quiero llegar es que nuestra percepción va a depender de las figuras que nosotros tengamos en el pensamiento, que nosotros ocupemos. Entonces, bueno, la realidad de México, como de muchos otros países, es esto. En un principio, pues nosotros teníamos la idea de la reproducción. Entonces, después de las guerras, después del caos que ha quedado, imagínense Japón en Hiroshima y Nagasaki, que han tenido que volver a reproducir desde cero todo lo que ellos fueron después de la bomba nuclear, y posteriormente entrarle de lleno a la producción, y ahí es donde se ve delimitado por otras producciones estadounidenses, chinas, rusas, etcétera, ¿no? Todas las grandes potencias. Pero se ven insertos también en nosotros, los pueblos desarrollados, que nos quieren llamar tercermundistas o subdesarrollados, y sin embargo tenemos mucho más desarrollo en términos de la biología, por ejemplo, en términos químicos, en términos físicos también. México es número uno en cuestiones de creación de lentes telescópicos, por ejemplo. Eso también lo estuve viendo de manera muy directa en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Un saludo para los astrónomos que convivieron de buena fe conmigo, a pesar de que yo tenía siempre este enfoque antropológico y estaba directamente observando el quehacer de ellos. Pero bueno, vámonos entonces a que esta democracia ha sido el parteaguas, ¿verdad?, entre lo que se considera socialismo o comunismo u otras vertientes. El pensamiento en realidad se está subdividiendo. No se trata de cosas completamente distintas, sino se trata de vertientes que tiene el pensamiento y con las cuales prácticamente los seres humanos nos vamos casando.
por eso es importante leer, amigos, porque entre más lees, más te das cuenta de que no te puedes casar con una sola corriente, porque hay muchas y son tantas y tú puedes crear la tuya propia. Entonces, bueno, pues entender que hemos ido construyendo, entender que para construir necesitamos ciertas pautas y necesitamos ciertos límites, bueno, pues eso nos hace entrar, a mí en específico, a la ética humanista, porque a partir de ello yo voy a vigilar, ya lo decíamos, el carácter social de las personas y hacia dónde se está dirigiendo y si realmente es un carácter aplicado conveniente o no. De manera que se va estructurando un plan, se va estructurando una programación y nosotros cada vez más en la acción comunicativa tenemos esto de reconocer que la forma y la sustancia no son la misma cosa. Decía Ferdinand de Saussure, se escribe Saussure, pero Ferdinand Saussure, de Saussure, es un poquito difícil la pronunciación en otros idiomas, pero él decía que la forma en el que es el que se dice en la acción comunicativa y la sustancia es el cómo se dice. Sí, ambas nos están interesando en esta clase de observaciones. Y es por ello que nosotros hemos definido que la democracia entonces se refiere a una observación de los conceptos que utilizamos y cómo los utilizamos. A estos conceptos que los vamos a insertar en una realidad y los vamos a explicar, describir, interpretar, analizar, etcétera, bueno, pues son lo que estamos llamando aquí, o lo que vamos a llamar aquí, lo sustantivo. Y entonces, una cosa la sustancia, otra cosa lo sustantivo. La sustancia es cómo, la forma es qué, qué dices, en qué forma lo dices, la sustancia es cómo lo dices y posteriormente considerar que esto es lo sustantivo, ¿no?, de la democracia. La democracia ha pasado por varias etapas. La democracia tiene sus bemoles porque la democracia nos ha llevado a querer comprender los casos, pero hasta ahorita la ciencia está atorada en el individuo. Por eso, ¡ay, el neoliberalismo! ¡Qué horror! Cuando en realidad fue el desarrollo del individuo lo que significó el caos en los prejuicios o en la mentalidad de estos personajes de la política actual. Entonces, bueno, decíamos,